Divisores de voltaje y corriente. Los divisores de corriente y voltaje son un método en los circuitos eléctricos que permite obtener voltajes y corrientes específicas aprovechando el comportamiento de los circuitos en serie y paralelo. Divisores de voltaje. El divisor de voltaje aprovecha la peculiaridad de los circuitos serie, que en ellos la corriente en todo es el mismo, mientras que el voltaje se divide. Miremos el siguiente circuito, si lo ven. Un circuito serie es como si fuera un mismo conductor, pero con elementos entre varios puntos. Por eso la corriente siempre es la misma. Entonces, ¿cómo se aplica un divisor de corriente? Vamos a desglosar la fórmula. Nosotros sabemos que la suma de las caídas de tensión en cada una de las resistencias es igual al voltaje de la fuente, ¿sí? Entonces tenemos que I por R1 más I por R2 es igual al voltaje de la fuente, ¿sí? Entonces nosotros vamos a desglosar esto. Entonces tenemos que B es igual a B1, que es el voltaje de la resistencia 1, que en este caso vamos a calcular ese voltaje del divisor. Entonces B es igual a B1 más I por R2, que viene siendo la corriente del circuito, ¿sí? Continuamos. Entonces B1 es igual a B menos I por R2. Aquí vamos, ¿ven? Entonces, pero ¿quién es I? I es igual a B entre la resistencia total, ¿cierto? Entonces tenemos que B1 es igual a B menos B entre RT por R2. Continuemos. Entonces, ¿quién es RT? RT viene siendo R1 más R2. ¿Por qué? Como es un circuito serie, es una suma normal. Entonces, B1 es igual a B menos B por R2 entre R1 más R2. Entonces, sacamos factor común. B1 es igual a B por 1 menos R2 entre R1 más R2. Ven con el desglose matemático. Cualquier cosa, si van atrasados, vayan, rebobinen un poco el video y se van orientando más. Entonces, B1 es igual a B por R1 más R2 menos R2 entre R1 más R2. ¿Qué hicimos aquí? Nada más y nada más que sencillo, el producto cruz. R1 por R2 por 1 menos R2 entre R1 más R2. ¿Ven? Continuemos. R1 más R2 menos R2, R2 menos R2, 0. Entonces el divisor nos quedaría con la siguiente expresión. B1 es igual a B por R1 entre R1 más R2. Esa es la fórmula concisa del desglose matemático de un divisor de tensión. Entonces, esta fórmula nos va a servir tanto para B1, para B2, para B3, para B4, etc. Un detalle importante que les voy a poner aquí es que aquí se ve que lo hicimos fue con dos resistencias, ¿verdad? Pero si fueran 3, 4, 5, 6, 7, o sea, millones de resistencias, simplemente sería así, más punto 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 Rn. O sea, en la resistencia total tendría que poner todas las resistencias. Si fueran 4 resistencias sería R1 más R2 más R3 más R4, y los términos de arriba se conservan igual. ¿Sí? Cuéntenlo. Aquí está la fórmula más acomodada, más bonita. Continúa. Divisores de corriente. Los divisores de corriente aprovechan la peculiaridad de los circuitos paralelos, que en ellos el voltaje en todo es el mismo, mientras que la corriente se divide.
Vemos el circuito. Entonces, como vemos, el voltaje, la caída de tensión siguen siendo la misma. La corriente es la que entra en el nodo y se divide en dos. ¿Ok? Vamos al punto. Entonces, I es igual a I1 más I2. Comencemos el desglose. Vamos a buscar a I1. Entonces, I1 es igual a I menos I2. Como sabemos, I2 es igual a B entre R2. Entonces, I1 es igual a B entre R total menos B entre R2, porque el voltaje sigue siendo el mismo. Entonces, I1 es igual a B por, sacamos aquí automático el factor común, sería 1, producto cruz. Entonces sería R2 menos RT entre RT por R2. No hay pérdida. Cualquier cosa me acerco y explico. De aquí se sacó factor común. Quedó 1 entre RT más 1 entre R2. Todo por B. ¿Cierto? Y de aquí producto cruz. Y al final obtenemos esta expresión. ¿Sí? Bien, continuemos. Desglosamos matemáticamente. Tenemos que R2 menos R1 por R2 entre R1 por R2, que es el paralelo, que viene siendo R total entre R total por R2. Sacamos factor común de arriba R2, nos queda que 1 menos R1 entre R1 más R2 entre R1 por R2 entre R1 más R2 por R2. Si vemos, R2 con R2 puede desaparecer. Continuamos. Nos queda que B por 1 entre R1 más R2 nos queda la fracción. Continuamos. ¿Qué hicimos aquí? Producto cruz igual. Entonces aplicamos lo siguiente. Continuamos. No hay pérdida. Sigue siendo R1 entre el otro. Entonces aquí vemos que R1 menos R1 es igual a 0. Nos queda R2 entre R1 más R2. Bien. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué apareció ahí? Vamos a ver. Nos acercamos. Si vemos, esta expresión es un multiplicado y todo esto es lo que lo está dividiendo. Pero si nosotros vemos, ¿qué es esto? B entre la resistencia total, B entre R total. ¿Quién es igual? A la I total del circuito, ¿cierto? Entonces de ahí es donde vuelve a aparecer I en el circuito. Entonces, la fórmula matemática desglosada ya es que nos da que I1 es igual a I por R2 entre R1 más R2. Una forma fácil de verla y cómica para la sencillez, porque esa es la expresión que siempre se va a utilizar, es que, como lo hacía yo con mis compañeros de clase, bueno, a veces todavía lo hago, es que le digo que para encontrar el valor de la corriente que necesito es la resistencia que no necesito entre la suma de las dos. Así es muy fácil y sencillo de ver cómo obtener I. Muy bien, continuemos. Ejercicios prácticos. Vamos a desglosar los ejercicios. Encuentre el voltaje en la resistencia 2 mediante un divisor de tensión en el circuito. Está complicado el ejercicio. Ojo, a muchos de mis compañeros de clase les pasó que aunque el voltaje en estas dos resistencias debería ser el mismo, no puedes obtener el voltaje que hay en paralelo de estas dos hasta que tú no reduzcas el paralelo. Muchos de mis compañeros de clase se caían en esto,
Porque si tú no resuelves este paralelo, no puedes aplicar el divisor de voltaje. Porque esta resistencia, al estar en paralelo, este valor es reducido. Bien, continuamos. Veamos el desglose. Encuentra el voltaje de la resistencia 2 mediante un divisor de tensión con el voltaje suministrado de la resistencia 3, calculando el mismo con un divisor también. Este es el segundo ejercicio. Disculpen porque haber dicho el desglose. 3. Encuentre la corriente en la resistencia 2 mediante un divisor de corriente en el circuito. Bien, esto es fácil. Y 4. Encuentre la corriente en la resistencia 2 y 1 mediante un divisor de corriente. Bien, empecemos. Aquí están sus respuestas: 6,43 voltios, 4,17 voltios, 4,44 voltios. Entonces la última, R2 y R1 es igual a 0,104 amperios. Bien, empecemos. Ejercicios prácticos. Encuentre el voltaje en la resistencia 2 mediante un divisor de tensión en el circuito. Bien, como les dije, hay que resolver el paralelo, que nos dio 15 amperios, disculpe, 15 ohmios. Entonces, BR2, aplicamos la fórmula, que no hay problema. Esa va a ser la fórmula fija para esto, que va a ser BR2 igual a 15 por RA entre 20 más RA. Entonces serían 15 por 15 entre 20 más 15. Entonces BR2 es igual a 6,43 voltios. Bien, continuemos. Encuentren el voltaje en la resistencia 2 mediante un divisor de tensión con el voltaje suministrado de la resistencia 3, calculando el mismo con un divisor también. Está algo complejo, pero ya van a ver que es mucho más sencillo de lo que se imagina. Entonces, reducimos. Aquí hay un detalle. Vengan, que esto es cuando ya la agarran práctica con el tiempo. Ustedes pueden resolver todo esto como un paralelo. ¿Por qué? Bueno, se estaban preguntando, pero no hay que resolver esta serie primero. Sí se resuelve primero, pero si lo quieres hacer directo, puedes hacer lo siguiente: RA es igual a 20, que es el valor de la resistencia 3, por 40 más 30, que no serían más que la suma de esta serie, ¿cierto? Entonces se escribe la suma abajo con el truquito y continuamos con la clase. Muchas veces se preguntan de dónde sale eso. Mis compañeros también me lo preguntaban cuando yo les explicaba redes o circuitos eléctricos, mejor dicho. Y vamos a continuar entonces. RA me dio 15,56. Aplicamos el divisor, serían 12 por RA entre 10 más RA. Entonces el voltaje de la resistencia 3, vamos a ver, nos va a dar 7,3 voltios. Si ustedes van a querer comprobar estos resultados, los vamos a ver en la clase de laboratorio para que se asesoren de que es cierto. Entonces BR2 es igual a BR3 por 40 entre 40 más 30. ¿Por qué podemos aplicarlo directo? Vamos a acercarnos al circuito original. Si ustedes ven, si yo sumo estos dos, me quedan en paralelo con esto, ¿cierto? Entonces el voltaje BR3 en paralelo con estos dos sigue siendo el mismo. Entonces yo puedo aplicar un divisor de tensión con R3 a estos dos en serie fácilmente, no hay problema, y pueden hacerlo en la práctica si quieren. ¿Ven? Empecemos. Terminamos el ejercicio. Entonces BR2 igual a 4,14 voltios y no hay problema. Terminamos. Sigamos. Encuentre la corriente en la resistencia 2 mediante un divisor de corriente en el circuito. Aquí aplicamos el truquito que les dije.
Necesitamos el de la corriente 2, entonces el que no necesito serían 40 por 10 entre la suma de los dos, no hay problema. Entonces IR2 es igual a 10 por 40 entre 40 más 50. ¿Ven? IR2 es igual a 4,44 amperios. Listo. Vamos con el último ejercicio. Encuentre la corriente en la resistencia 2 y 1 mediante un divisor de corriente. Este es mucho más como el anterior, pero sigue siendo sencillo, no se preocupen. Entonces sería, aplicamos la misma, resolvemos RA, como se los dije, sumamos los dos primeros, multiplicamos y entre la suma de ellos una reducción conjunta, completa, o sea, sin hacerla paso por paso, sino al golpe. Bien, RA es igual a 15,56, es comprobado porque es la misma del ejercicio anterior. Bien, entonces I es igual a 12 entre 10 más 15,56 más 10. Entonces I es igual a 0,47 amperios. Entonces esa es la I que está saliendo de la fuente. El circuito completo, vamos a acercarnos al circuito. Entonces esa es la I que recorre por aquí. ¿Sí? Entonces esa es la I que va a chocar aquí, y aquí es donde vamos a aplicar el divisor de corriente. ¿Bien? Vemos el siguiente. Entonces aplicamos el truquito, el que no necesito, que viene siendo 20 por la I, que viene siendo 0,47 entre la suma de todas. Entonces otra cosa que dije aquí, IR2 y es igual a IR1 porque está en serie, ahí se ve, pero lo quería aclarar también en la ecuación matemática. A veces los profesores exigen eso, entonces continuemos. Entonces IR2 es igual a 0,47 por 20 entre 20 más 40 más 30. Aquí se sigue aplicando también como el divisor que les decía, que si había muchas resistencias, la suma iba a ser todas las de abajo ahí normal por las que no se necesitan. Por ejemplo, si yo fuera a buscar, vamos a acercarnos, IR3, para buscar IR3 serían I por 40 más 30 entre 40 más 30 más 20. Esta sería la forma. Sencillo, ¿cierto? Bien, continuamos. Entonces IR2 igual a 0,47 por 20 nos va a dar al final 0,104 amperios, que era la respuesta del ejercicio. Estos ejercicios los vamos a comprobar en la parte del laboratorio, así que no se preocupen. Bueno, hasta aquí llegó el video. Gracias por seguir adelante con el curso. Nos vemos en laboratorio.